O 3 miércoles, que es el tema de el llamado de Dios hacia nuestras vidas. Es un tema muy extenso, es un tema que si usted y yo profundizamos o lo intentamos dar en una sola predicación o en una sola enseñanza, no lo podríamos acabar, daríamos puntos muy cortitos, no daríamos todo el material, pero es algo que Dios ha puesto en mi vida, hermanos, en mi corazón, compartirles en estos próximos miércoles acerca del llamado de Dios. Con motivo, hermanos, de que he tenido la oportunidad de platicar con algunos de ustedes sobre que ustedes sienten una inquietud muy fuerte por servir a Dios. Y por eso, orando al Señor, he venido meditando este tema que hoy quiero compartir en esta hora. Pero vamos a orar. Y si usted está haciendo apuntes, el título se llama El llamado de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, Señor, ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos, oh Dios mío, para que tú prepares la mente, el corazón de cada uno de nosotros, Señor, que estaremos aquí durante estos próximos minutos. Y te pedimos, Padre, para que tú prepares, Señor, nuestra vida, para que podamos ser bendecidos y que nosotros, Señor, podamos ser testigos de tu gloria. Ayúdanos, Señor, a compartir este tema que de antemano sabemos, Señor, que va a ser un tema de bendición. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Yo quisiera primeramente mencionar o introducirme con esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión han sentido que están siendo llamados por Dios? ¿Alguien? ¿Solamente unos cuantos? A ver, los demás no. Muy bien, hermanos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque de alguna u otra manera Dios ha hecho un llamado a todos. Repitan conmigo: Dios me ha hecho un llamado. Y mire, hay diferentes llamados, hermanos, porque ahorita al preguntar yo esto, algunos no querían levantar la mano, tal vez por no caer en un compromiso hacia mí, hacia mi esposa o hacia Dios. Pero, hermanos, hay diferentes tipos de llamado. Por ejemplo, hay llamados al tiempo completo, como lo es el pastorado. Esos llamados Dios los hace a aquellas personas que Dios ha escogido para que le sirvan de tiempo completo como colaboradores o como pastores dentro de una iglesia. Hay otros llamados, hermanos, que son el llamado a la alabanza, el llamado a otro ministerio, llamado evangelista. Pero mire, hermanos, hay una verdad muy importante que cada uno de nosotros debemos de saber y siempre tener en mente. El llamado de Dios es para todos. Digan conmigo: para todos. Para todos. El llamado es para aquel que estudió, el llamado también es para aquel que no tuvo la oportunidad de estudiar, pero el llamado de Dios, hermanos, es para todos. Y mire, el llamado inicia primeramente por Dios, pero implica una decisión personal. Dios te hace el llamado, pero implica, hermanos, como lo mencionaba en un momento, implica una decisión personal. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca nos obliga a nada. Si yo le pregunto a mi hermano Eric, ahora a su esposa Janet, aquí presentes, ellos estuvieron internos en la escuela bíblica, ahí se conocieron, ¿verdad? Vayan a la escuela bíblica, hermanos. Ellos estuvieron internos en la escuela bíblica. Dios les hizo el llamado a su corazón, pero ellos tuvieron que tomar la decisión de ir a prepararse para un día graduar y ser pastor. A lo que voy es, hermanos, que Dios pone el llamado. Y el llamado puede venir primeramente directamente de Dios, a través de un sueño, a través de una visión, a través de una palabra que Dios te da, a través de su escritura, como sucedió conmigo. Pero también Dios te hace un llamado a través de personas.
a través de pastores, a través de profetas, a través de un ministerio. Dios utiliza muchos métodos para hacer el llamado a nuestra vida. Y yo sé que hay algunos de ustedes aquí presentes que tienen el llamado de Dios. Ojo, no a la alabanza, no a otro ministerio, sino que mi esposa y un servidor y otros ministerios hemos podido ver que hay llamado de Dios para algunos al tiempo completo. Y no se asusten, hermanos, no se asusten, ya no voy a ir el miércoles porque no vaya a ser que el hermano Gil me apunte. No. Dios, hermanos, es el que nos va confirmando. Dios es el que va trayendo convencimiento a través del Espíritu Santo. Yo recuerdo que, no sé si a mi hermano José le pasó, yo creo que sí, a muchos de los que estamos aquí, que cada vez que venían los de la escuela bíblica a la iglesia, les queríamos sacar la vuelta. Porque no sé si a usted le ha tocado ver que en los cultos de las 10 o de las 12, antes de iniciar curso en la escuela bíblica, vienen aquí, hacen un llamado, una invitación para aquellos que quieren prepararse. Y no, hermanos, yo los veía y les sacaba la vuelta. Porque los de la escuela bíblica, todo joven que se topan, ¿qué? ¿Para cuándo la escuela bíblica tú? Y hasta uno cree que es el diablo, pero no, hermanos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque mire, Dios es el que hace el llamado, pero Dios nos deja a cada uno de nosotros tomar esa decisión personal. Pero yo abro un pequeño paréntesis. Si tú quieres ser bendecido por Dios y quieres cumplir su propósito y que te vaya bien, yo te aconsejo algo: obedece al llamado. Nosotros conocemos a una persona que es maestra de la palabra, pero fue una persona que Dios le hizo el llamado a estudiar la escuela bíblica, a prepararse como pastor. Esta persona es una persona ya de edad avanzada, pero esta persona, cuando recibió ese llamado de parte de Dios a través de una autoridad, esta persona dijo: yo no necesito estudiar la escuela bíblica, Dios a mí ya me preparó. Y esta indicación venía de parte de una autoridad eclesiástica, un pastor. Esta persona se excusó manifestando que conocía la palabra. Y sí, hermanos, si usted platica con él, es una persona conocedora de la palabra, es una persona que te sabe de aquí, acá. Pero, hermanos, Dios le estaba haciendo el llamado a que esta persona no solamente fuera un líder de casa de fe, sino que Dios quería que esta persona fuera un pastor. Y aunque él dijera: yo conozco la Biblia, yo puedo compartir, sí, pero tu decisión no va dentro de la voluntad de Dios. Y hoy lo podemos ver. Es una persona que sigue compartiendo la palabra, pero es una persona que su ministerio o el ministerio que Dios puso en él nunca pudo explotar, nunca pudo dar fruto como Dios quería que lo diera. Y es una persona que anda detrás de la gente, ándale, ven. Es una persona que ha perdido muchas almas en su casa de fe. ¿Saben por qué? Porque ese no era el propósito de Dios. Dios estaba haciendo un llamado para su vida. Yo les he platicado que cuando el Señor me hizo el llamado, yo estaba a punto de entrar a un lugar que siempre soñé. Pero Dios un día me mostró y me dijo: mira, si te vas por aquí, te puede ir bien. Te puede ir bien. Pero si haces lo que yo te digo, estarás seguro. ¿Y qué prefiere usted, hermano? ¿Que le vaya bien por un tiempo o estar seguro siempre en las manos de Dios? Yo prefiero estar seguro en las manos de Dios. Por eso, hermanos, el llamado es personal para cada uno de ustedes. Y así como el llamado es personal, la decisión también es personal. Dios no obliga a nadie.
Y este llamado, hermanos, se va desarrollando conforme al tiempo mediante un proceso. Pero el día de hoy, hermanos, no voy a hablar del proceso, eso ya será en otra ocasión. Pero vamos ahora sí a lo que la palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, verso 14, verso 13 y verso 14. El Evangelio según San Marcos, capítulo 3, verso 13 al verso 14. Déjeme llegar ahí. Si usted lo tiene, puede decir amén, hermano. Muy bien. Tiene como subtítulo la elección de los 12 apóstoles. Y mire lo que la palabra de Dios dice en el verso 13. Después subió al monte, refiriéndose a Jesucristo, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos ¿a qué? A predicar. Y mire, me voy a adelantar un poquito a otra semana. Pero el propósito del llamado, joven señorita, es a predicar de Jesucristo. Todo llamado que Dios haga a nuestras vidas tiene como finalidad que usted y yo anunciemos, digan conmigo, anunciemos y proclamemos a Jesucristo. Y pongo este ejemplo. A lo mejor hay algunas personas que han sido llamadas por Dios para estar dentro de una profesión. Llámele como le quiera llamar a la profesión. Bueno, Dios te ha llamado en esa profesión no para que tú te enriquezcas, no para que tú te lleves la gloria, no para que digan que tú eres el mejor médico, el mejor ingeniero, el mejor abogado, el mejor contador. No, Dios le ha dado a usted ese llamado o esa carrera para que en medio de ese lugar usted dé a conocer quién es Jesucristo. Si Dios le ha permitido estar, joven señorita, ahorita desarrollándose en una empresa, Dios le permitió entrar a una escuela, el fin de todo ello, hermano, es que usted y yo podamos predicar quién es Jesús. Y dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y mire, en estos dos versículos, hermanos, usted y yo vamos a poder ver la visión que nosotros hemos adoptado como iglesia. La visión de ganar, la visión de consolidar, la visión de discipular y la visión de enviar. Porque cuando dice, él llamó a los que él quiso, está hablando de ganar. Cuando dice, estableció a 12, se refiere a una consolidación. Cuando habla para que estuviesen con él, se refiere a un discipulado. Y para enviarlos, pues es el último escalón de enviar a todos aquellos que han sido llamados por Dios. Pero mire, dentro del llamado, joven señorita, lo primero que usted y yo debemos de saber es lo siguiente. Todo llamado no viene del hombre, sino que proviene de Dios. Es lo primero que usted y yo debemos de saber, que el llamado viene ¿de quién? De Dios. El llamado no viene del pastor, el llamado no viene del líder, el llamado no viene ni de tus padres, sino que el llamado viene de Dios. Por ejemplo, yo tengo mi hijo menor, que va a cumplir apenas 2 años. Pero si usted se queda un día al final del culto, usted va a ver que lo primero que él hace es subirse al altar, quiere que yo lo cargue porque se quiere poner aquí en el púlpito. Lo cargo, lo pongo en el púlpito y empieza. Le digo, oye, vas a ser un predicador con autoridad, muy regañón. Yo quisiera que él fuera un pastor. Yo quisiera que mi hijo fuera un predicador. Pero hermanos, yo no puedo hacer el llamado para mi hijo.
Lo veo en sus características, lo veo como él. Estamos en la casa y le gusta agarrar la Biblia. No sabe leer, tiene 2 años. No sabe leer, pero ahí la trae para todos lados. De repente la trae en la mano, de repente la trae en la boca, de repente la trae en la cabeza, pero la trae. La trae. Y uno como padre quisiera que mi hijo fuera un pastor, un predicador. Pero yo debo de comprender que el único que le puede hacer el llamado es Dios. Porque qué tal si un día yo como padre, mi hijo ya siendo un joven, le digo, tú tienes que ser pastor. Y me lo traigo a fuerzas, lo obligo a ir a la escuela bíblica, lo obligo a hacer esto, y realmente ese no es el llamado de Dios para su vida. ¿Sabe qué es lo que puede ocurrir? Que mi hijo muy probablemente pueda ser un hijo frustrado. ¿Qué es lo que debo de hacer yo como padre? Debo de orar a Dios y pedirle que Dios le revele a mi hijo su llamado. ¿Sabe por qué? Porque yo he tenido la oportunidad de platicar con jóvenes que sus papás los obligaron a estudiar la misma carrera que ellos estudiaron, y son jóvenes que no disfrutan lo que hacen. Es que mi papá, como fue médico, quiere que yo sea médico. Mi papá tuvo un sueño de ser contador y nunca pudo, y me está obligando a mí a ser contador. A lo mejor tú estás ahí por obediencia, pero joven, señorita, un día tú vas a tener que tomar el llamado. Un día tú vas a tener que tomar la decisión y no estar en rebeldía con tus padres, sino que el día de mañana tú vas a ser mayor de edad y tú vas a decidir sobre si acudir al llamado de Dios o al llamado que te está haciendo tu padre. Porque en verdad hemos platicado con personas así que han estudiado una carrera porque su papá o su mamá se la impusieron. Por eso, hermanos, todo llamado viene de parte de Dios. Y es lo que dice el versículo 13: y llamó así a los que Él quiso. No a los que le caían bien, no, a los que Él quiso. Y si usted y yo, joven, señorita, podemos ver acerca de algunas personas que fueron llamadas por Dios, podemos ver acerca de Mateo o Leví, que era un cobrador de impuestos, a Pedro y Juan, que eran pescadores. Y sabe una cosa, la palabra de Dios dice que estos discípulos, estas personas que recibieron un llamado de parte de Dios, se les conoce como gente del vulgo. ¿Lo han visto en la palabra? Que dice, ¿quiénes son estas personas? Que son personas sin letras. Y yo al principio, cuando veía la palabra y decía personas sin letras, me imaginaba, no hombre, Pedro ni sabía leer, yo creo. Pues dice personas sin letras. Y no. Si usted busca el contexto de lo que quiere decir ese pasaje, que los discípulos de Jesús eran personas sin letras, y del vulgo se refiere a que eran personas que nunca habían estado en una escuela de rabinos, nunca habían estudiado la ley y los profetas, así como los judíos tenían por costumbre. Si usted un día investiga las costumbres de los judíos, usted se va a dar cuenta que desde muy temprana edad a los niños los ponían en escuelas rabínicas donde a ellos les enseñaban la ley y tenían que memorizar el Pentateuco. Tenían que memorizar Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, porque para ellos el Pentateuco es muy importante. Hermanos, de repente batalla con el Salmo 23. Y estos discípulos no tenían ese tipo de escuelas. Pero ¿sabe algo? Jesucristo llamó a los que Él quiso. Cada una de las personas que fueron llamadas por Dios, ninguno de ellos era perfecto, hermanos. Ninguno era perfecto. Ni tenían en mente el un día servir a Cristo. Ninguno de los discípulos era perfecto.
Cada uno tenía defectos, cada uno de ellos tenía errores, cada uno de ellos se había equivocado en su vida. Ninguno era perfecto. Hermanos, nosotros que estamos aquí al frente, los que ya están también graduados de la escuela bíblica, los líderes que estamos aquí, hermanos, nunca hemos sido perfectos. Cuando Dios tiene un propósito hacia nuestra vida, Dios nos hace el llamado, Dios nos toma, pero también Dios nos limpia y nos procesa. Ninguno de estos discípulos había sido perfecto, porque perfecto solamente uno, que es Cristo. Todos habían cometido errores, todos se habían equivocado, andaban en pecados, cobraban impuestos de más, eran ladrones, no sé qué tanta cosa. Pero cuando hay un llamado de Dios, Dios llama a los que Él quiere. Y yo quiero manejarlo de esta manera, hermano, hermana. Si tú tuviste una vida antigua llena de pecado, si hasta el día de hoy tú has tenido una vida que no le agrada a Dios, no te preocupes. Porque aún y con todo nuestro pasado, Dios nos hace el llamado. Dios nos hace el llamado. Ahora, ninguno de los discípulos imaginaba que el día de mañana estarían sirviendo a Cristo o estarían siendo discipulados por Él. La mayoría tenía planes, la mayoría quería poner por obra los planes que tenía trazados, pero muy probablemente ninguno de ellos se imaginaba que iban a ser llamados por Cristo. Si usted me pregunta cuando yo llegué aquí a la iglesia que si yo un día iba a recibir un llamado, yo no lo iba a creer. Para mí era muy difícil llegar aquí tan siquieramente a ser líder. Les he platicado, yo observaba a los niños por la ventana, por la puerta y decía, uy, ¿qué tengo que hacer para estar aquí un día? Nada. Nada más de repente un día me hacen el llamado, la hermana Elvira, hermano, quisiera participar. Ándele, está bien. Un mes, sí, 8 años se fueron, ¿verdad? Pero yo no hice nada. Lo único que hacía era asomarme y correr, vámonos. Y nunca me imaginaba que iba a estar en niños. Un día estuve en niños. Nunca me imaginaba que iba a ser líder y un día tuve una celulita. Nunca me imaginaba que iba a estar en la escuela bíblica, estuve, que iba a ser colaborador, nunca, y menos pastor. Nunca. Hermanos, si usted nunca se ha imaginado que va a estar sirviendo a Cristo, no se salva de que Dios también le haga el llamado a usted. A lo mejor usted dice, yo me veo allá afuera, me veo en los negocios, me veo en una empresa, pero lo que nunca has imaginado, eso el Señor puede hacer en tu vida. Y me estoy refiriendo al llamado. Porque yo me imagino que a lo mejor Pedro quería un día comprar un barco más grande, a lo mejor quería contratar más gente. Tal vez nunca has imaginado el servir a Cristo. Pero recuerda, Dios a cada uno de nosotros nos hace un llamado. La primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 27 al verso 28. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 27 al verso 28. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. En pocas palabras, hermanos, Dios escogió lo que nadie quería. Lo que nadie quería. A lo mejor ahorita tú te sientes una persona despreciada. A lo mejor ahorita tu pasado está tratando de perseguirte. A lo mejor ahorita tú estás en un proceso de liberación. Pero yo quiero decirte algo. Nada puede impedir el llamado de Dios para tu vida. Nada. Porque podemos ver lo que está escrito, que de lo necio del mundo escogió ¿quién? Dios.
Y si usted dice, hermano, a usted lo escogió Dios por bueno, no, hombre, me escogió por misericordia. Me escogió por su gracia, por su favor, porque Él es bueno, porque yo era inmerecedor. Y lo que yo oro, hermanos, es de que en esta noche usted se dé cuenta que todos tenemos la oportunidad de recibir el llamado de Dios y ser usados por Él. Todos, sin importar tu pasado y sin importar ahorita tu presente, Dios puede hacer cosas buenas. Y como lo he externado en otras ocasiones, los mejores años de mi vida empezaron cuando dije sí al llamado. Cuando dije sí al llamado, empezaron los mejores años de mi vida. Empezaron pruebas, empezaron luchas, sí, eso es seguro, hermanos. Pero empecé a vivir la bendición de Dios para mí. Y en esta noche, hermanos, yo oro para que Dios a cada uno de ustedes les revele cuál es el llamado de Él para usted. Pero oro más para que usted tome la decisión de obedecer al llamado, sea cual sea. Un pasado perdonado por Dios es un pasado que servirá para testimonio. ¿Cuántos de ustedes no han sido perdonados por Dios por su pasado? Yo creo que todos. Todos hemos tenido un pasado. En algún pasado todos nos hemos equivocado, hemos cometido errores, pero cuando venimos a Cristo, Cristo nos perdona, nos restaura. Ese pasado que anteriormente nos avergonzaba, ese pasado que anteriormente nos mantenía atados, ese pasado Dios lo convierte en un testimonio vivo. Y eso, hermanos, es parte del llamado. Cuando usted y yo somos alcanzados, somos transformados por Dios, ese pasado se convierte en un testimonio vivo que Dios usará para que usted y yo podamos así cumplir el propósito de Él en esta tierra. Porque muchas veces, hermanos, nosotros no queremos atender al llamado de Dios por el pasado que un día tuvimos. Hechos capítulo 9, verso 26 al 27. Hechos capítulo 9, verso 26 al 27. La palabra de Dios dice, se refiere a Pablo, dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían ¿qué? Miedo, no creyendo que fuese discípulo. Cuando el apóstol Pablo fue alcanzado por Dios, fue transformado, fue cambiado, un día el apóstol Pablo se presenta con los demás discípulos, pero podemos ver a través de la palabra que todos le tenían ¿qué? Miedo. No le tenían miedo. ¿Sabe? Cuando usted y yo recibimos un llamado de parte de Dios, al principio usted va a decir sí, pero mucha gente le va a recordar su pasado. Mucha gente te va a recordar que tú fuiste un alcohólico, mucha gente le va a recordar que usted fue un drogadicto, mucha gente le va a recordar que usted fue una persona peleonera, mucha gente le va a recordar todo lo que usted fue en la preparatoria, en la universidad. Porque cuando el apóstol Pablo llegó con los demás discípulos, dice la palabra que le tenían miedo. Pero mire lo que dice el verso 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesucristo. Lo que yo le quiero dar a entender, hermano, con este pasaje es lo siguiente: que cuando hay un llamado de parte de Dios, el pasado nos quiere alcanzar.
Pero cuando usted y yo hemos sido transformados por el Espíritu Santo, en nuestra vida hay frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Podemos ver en el apóstol Pablo cómo el apóstol Pablo comenzó a predicar inmediatamente la palabra de Jesucristo. Y en esta noche, hermanos, usted tiene que meditar, usted tiene que reflexionar. ¿Cuál es el llamado que Dios está haciendo a su vida en este tiempo? Hace poquito hablábamos acerca de la voluntad de Dios. Usted tiene que preguntarse, tenemos que preguntarnos si en este tiempo usted y yo estamos bajo la voluntad de Dios. Porque podemos ver que hay llamado de Dios hacia la vida de cada uno de nosotros, pero muchas veces nosotros, hermanos, nos negamos, muchas veces nosotros queremos vivir nuestros sueños, muchas veces nosotros queremos vivir conforme a lo que creemos que es correcto y estamos abortando el llamado de Dios. Lo abortamos. Pero ¿cuántos de aquí están dispuestos a decir sí al llamado de Dios? ¿Seguros? Porque ahí viene lo bueno, los voy a hacer firmar. Así que el llamado, hermanos, es algo que proviene de Dios. Y el llamado lo hace Cristo. Y cuando el llamado lo hace Cristo, hermanos, Él mismo trae a nuestras vidas ese convencimiento. El llamado muchas veces, hermanos, es confirmado también por nuestras autoridades. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 7 al verso 9, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 7 al verso 9. Dice la palabra de Dios: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Recuerdan esta historia? Cuando Dios le estaba hablando a Samuel y Samuel no sabía quién le hablaba. Dice el verso 8: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, que era el sacerdote, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba ¿a quién? Al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. ¿Sabe qué es lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos? Que muchas veces Dios nos hace el llamado de una manera personal, pero a través de nuestras autoridades ese llamado se confirma. Ese llamado se confirma. Si usted un día quiere saber si Dios lo está llamando a la escuela bíblica, venga conmigo y yo lo voy a mandar con el pastor Silvestre, porque él, como nuestra autoridad, él es aquella persona que Dios puede usar para confirmar un llamado. Y si usted quiere andar bajo la voluntad de Dios, joven, señorita, en este tema tan importante que es el llamado, usted tiene que buscar la consejería. Usted tiene que buscar a las autoridades. La palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros se afirman los pensamientos. Si usted un día siente que en su corazón arde ese deseo por servir a Dios, si usted un día siente ese anhelo por servir a Cristo, por predicar a Cristo, por prepararse más, hermano, acuda a su autoridad espiritual. Porque Samuel había escuchado por tercera vez la voz de Dios que le llamaba, pero Samuel no sabía distinguir quién era. Así nos pasa, hermanos, muchas veces a nosotros. Cuando hay un llamado, nosotros no sabemos cómo distinguir cuando es Dios. Cuando Dios te está llamando, muchas veces no sabemos si es nuestra emoción o es Dios.
Lo que yo quiero aconsejarte es que tú busques una palabra, una confirmación por tu autoridad espiritual. Así como sucedió con Samuel. Y cuando Samuel fue a Elí, Elí le dijo: a la próxima vez que escuches ese llamado, dile: Señor, heme aquí que tu siervo oye. Si usted, hermano, el día de mañana quiere andar bajo el llamado de Dios, o quiere acudir, o quiere obedecer el llamado de Dios, es importante, hermanos, que usted y yo estemos bajo autoridad. Que sepamos que el consejo de nuestras autoridades es un consejo muy importante. Y con esto voy a terminar. ¿Cómo saber cuando hay un llamado de parte de Dios en nuestra vida? Es fácil. Cuando tu único anhelo es estar en la presencia de Dios. Estés donde estés, trabajando, estudiando, en tu casa, hay un deseo, un hambre, una sed de estar en la presencia de Dios. ¿Cómo saber cuando hay un llamado? Cuando lo único que quieres es estar escuchando cantos, es estar adorando a Dios, es estar leyendo la palabra, es toparte a una persona para predicarle. Aquí hay personas que muy constantemente se acercan a uno y nos piden trípticos. Personas que muy constantemente nos piden folletos para evangelizar. Y lo único que yo puedo ver y discernir es: esta persona tiene un llamado de Dios. Tiene un llamado a evangelizar, tiene un llamado para prepararse, tiene un llamado para ser pastor o pastora tal vez. Pero podemos discernir eso porque se acercan con una pasión de que: hermano, no tendrá trípticos, aunque sea uno o dos, o aunque sea démelos, le saco copia, pero quiero salir a evangelizar. ¿Sabe qué es lo que discernimos inmediatamente? Esta persona tiene llamado. ¿Cómo saber que hay un llamado de parte de Dios? Cuando lo único que tú anhelas en el día es estar en su presencia. Les estoy haciendo ahí para que le vayan palomeando, Y si llenan todas, al final pasan por la solicitud de la escuela bíblica. Ya las tiene el hermano Eric preparadas. No, hermano, no llené ninguna. ¿Cómo saber cuando hay un llamado de parte de Dios? Cuando haces cualquier cosa por querer estar aquí en su casa. A lo mejor no sabes tú qué es el llamado de Dios y te preguntas: ¿por qué quiero estar todo el día en la iglesia? ¿Por qué ya quiero salir de la escuela para irme a la iglesia? ¿Por qué ya quiero salir del trabajo para ir a la iglesia? ¿Por qué quiero pedir el domingo de descanso para ir a la iglesia? ¿Por qué? No entiendo. Hermanos, es porque hay un llamado de parte de Dios para ti. Hermano, pero ¿por qué quiero andar en la iglesia sirviendo de lo que sea? Porque hay un llamado. Hay un llamado de parte de Dios. ¿Cómo saber si hay un llamado de parte de Dios en mi vida? Y es la última. Hay muchas. ¿Cómo saber? Cuando en tu corazón hay un fuego que no te deja estar. Cuando en tu corazón hay un fuego que arde. Cuando en tu corazón hay un fuego que no te deja estar tranquilo. Que aunque tú estés en el mejor trabajo, que aunque tú estés en la mejor escuela, aunque tú estés en el mejor lugar, aunque tú estés allá en Cancún, hay un fuego que no te deja estar tranquilo. ¿Y sabes cómo se llama ese fuego? Llamado. Es un fuego que se calma cuando tú estás aquí. Es un fuego que se calma cuando tú estás en la presencia de Dios. Y si a ti te ha pasado que has sentido ese fuego en tu corazón,
yo quiero expresarte algo. Hay un llamado de Dios para tu vida. Se va, se va, se va. Se fue. Tiene un llamado. Si tú has sentido eso en tu corazón, muy probablemente, joven señorita, hay un llamado en tu vida. Muy probablemente ahorita tú ya no te sientes completo donde estás. A lo mejor estás trabajando en un lugar, pero te sientes incompleto. Te sientes frustrado por ir a trabajar. Hermano, si no renuncien mañana, no. No, hermano, renuncié, mamá, renuncié porque el hermano Gil dijo que tengo un llamado. ¿Y el hermano Gil te va a mantener o qué? No. Aclaro, padres que nos ven a través de las redes sociales. Pero sí hay personas que están trabajando y ya no están a gusto. ¿Sabes por qué? Porque hay un llamado de parte de Dios. Y ojo, lo reitero, no es un llamado tal vez al tiempo completo, pero sí es un llamado para que lo busques más. Sí es un llamado para que te prepares más. Sí es un llamado para que tú dejes tu trabajo de 12 horas, para que busques y ores por uno de 8 y que las tardes te salgas a predicar, te salgas a evangelizar, te salgas a compartir, vengas a la iglesia a servir o vengas a la iglesia a adorar al Señor. Muchos de los que estamos aquí en este tiempo estamos sintiendo un llamado de esos. Hay algo que nos inquieta, hay algo que nos hace llorar por las noches, hay algo que te dice ya no vayas, hay algo que te dice renuncia. Eso, hermanos, es el llamado de Dios. Y en esta noche solamente quise compartir estos 2 puntos, porque los próximos miércoles lo vamos a estar tratando un poquito más. Y voy a estar invitando a otras personas a predicar referente al llamado. Pero con estos 2 puntos yo quise introducir este tema para las próximas semanas. El llamado lo hace Dios, no el hombre. Y el llamado muchas veces es confirmado por nuestras autoridades. Conmigo han venido personas que me dicen: hermano, yo creo tener un llamado de parte de Dios para servir de tiempo completo. Y lo primero que mi esposa y yo le decimos es esto: involúcrate en el servicio de Dios aquí en la iglesia. Y al estar involucrado, el Señor irá confirmando tu llamado. Y ahí te vas a dar cuenta si realmente Dios te llamó o solamente era una emoción de nosotros. Pongámonos en pie, hermanos, en esta noche. Está mi hermano Jonathan. Y conforme a lo que hablamos, hermanos, yo quisiera que usted en esta noche, si me ayuda, hermano Pablito, con el micrófono, por favor, que en esta noche, hermanos, usted reflexionara un poquito sobre el tema. Que como lo menciono, lo manejé de una manera introductoria, pero que usted, hermano, reflexionara un poquito sobre lo que es el llamado de Dios para nuestra vida. Vimos algunos puntos y yo creo que Dios en algún punto de lo que pudimos compartir habló al corazón de nosotros, pero que a través de esa palabra que usted pudo recibir, usted pueda reflexionar y que pueda preguntarle a Dios: Señor, ¿cuál es el llamado? Y que usted no diga: ay, es que el hermano Gil quiere que yo sirva en la iglesia. No, hermanos, el llamado es de Dios. Y algo que he aprendido, hermanos, es que cuando Dios hace un llamado, Dios nos sostiene. Cuando Dios hace un llamado, Dios lo hace de muchas maneras. Como lo compartí ahorita, a través de una visión, a través de un sueño, a través de una palabra, una predicación, un pastor, un líder. Pero yo quisiera que usted hiciera memoria que si en alguna ocasión a usted le han dado una palabra sobre el llamado,
Y que usted, hermano, hermana, no se olvide de esa palabra, sino que usted la lleve a Dios. Que usted le diga: Señor, en alguna ocasión me dieron esta palabra sobre mi llamado. ¿Esta palabra realmente proviene de ti o no proviene de ti? Y que el Señor, hermanos, sea quien esté confirmando esa palabra en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, estamos aquí, Señor, para alabarte, Señor, y exaltarte a ti, oh Dios mío. Estamos aquí, Padre mío, con el único fin, Señor, de seguir aprendiendo de tu palabra. Y yo te pido, Padre mío, en esta noche, conforme a este tema, Señor, que pudimos compartir sobre el llamado. Sabemos, Padre, que en estos tiempos estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos donde tú quieres, Padre mío, que tu palabra sea compartida, Señor, en todo lugar. Podemos ver a través de tu palabra, Señor, que tú haces un llamado a la vida de cada uno de nosotros. Y yo quiero pedirte, Padre mío, en esta noche, para que sea cual sea el llamado, Señor, que tú estás haciendo hacia mis hermanos, aún hacia mi persona, seas tú confirmándolo, mi Señor, a través de tu Espíritu Santo. Seas tú, oh Dios mío, confirmándolo a través de tu palabra. Porque hay algunos que tal vez ahorita el llamado está empezando con el arrepentimiento. Hay algunos, oh Dios mío, que tú quieres llevarlos muy lejos, hablándolo ministerialmente. Pero todo comienza, Padre, con la decisión de aceptarte a ti como Señor y Salvador. Todo inicia con una decisión de arrepentimiento. Todo inicia, Padre mío, con una decisión de abandonar el pecado. Y yo te pido, Padre, que si hay alguno entre nosotros aquí que se había olvidado, Señor, del llamado tuyo hacia su vida, yo te pido, Padre mío, para que tú una vez más lo traigas a memoria, lo traigas a nuestra mente, que lo traigas a nuestro corazón. Que ese llamado que tal vez ya habíamos olvidado sea avivado, Señor, una vez más a través de tu Espíritu Santo. Tal vez los afanes de la vida, tal vez los afanes, Señor, de estos tiempos nos han hecho olvidar el llamado que tú has hecho hacia nuestra vida. Pero yo te pido, Señor, para que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes a hacer memoria de Él. Que nos ayude, Señor, a volverlo a tomar. Que nos ayude, Señor, a poder avivarlo una vez más. Y si alguno de mis hermanos, oh Dios mío, estaba, Señor, tal vez confundido, no sabía si eras tú o era una emoción, yo te pido, Padre, para que tu Espíritu Santo los esté confirmando, para que tu Espíritu Santo esté quitando toda duda, para que tu Espíritu Santo, oh Dios mío, esté quitando toda mentira del diablo, y que tu Espíritu Santo, oh Dios mío, les revele el llamado, Señor, sea cual sea el llamado, al tiempo completo, un llamado a un ministerio, un llamado, Padre mío, aún, Señor, a trabajar allá por fuera, Padre, pero que seas tú dirigiéndolo, Señor, que seas tú, Padre mío, trayendo esa convicción en la vida de cada uno de nosotros, Padre, para que no solamente el llamado quede ahí, sino que también nosotros, Padre, podamos vivirlo. Yo creo, Padre, que aquí hay personas que tú vas a levantar, personas que tú vas a preparar como futuros líderes, como futuros ministros de alabanza, como futuros pastores, como futuros, Padre mío, evangelistas. Yo creo, Padre, que tú has depositado sobre tu iglesia, sobre el cuerpo de Cristo, ministerios, dones, talentos que vienen de parte del Espíritu Santo. Pero te ruego, Padre mío, que si hay aquí alguno llamado, Señor,
que tú lo comiences a inquietar, que tú comiences a inquietarlo en su corazón, que tú comiences, Padre mío, a quitar, Padre, todo aquello que lo había mantenido en una pereza, que lo había mantenido en un confort, y que Él pueda darse cuenta, Padre, a través de tu Espíritu Santo, que tú lo estás removiendo, que tú lo estás inquietando, y que el llamado que tú has puesto es un llamado que no se perderá, es un llamado que ahí permanecerá, y que al tiempo tuyo, Padre, producirá un fruto que va a permanecer. Oh Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido, Señor, que tú quites toda frustración, pero que tú pongas en cada uno de nosotros, Padre, esa obediencia total a ti, Señor. Hay algunos aquí que se sienten frustrados en este tiempo. Yo quiero decirte algo: la frustración que estás sintiendo en este tiempo no es porque el diablo está estorbando tus planes, no. Es porque Dios está permitiendo la frustración para que tú te des cuenta que en el lugar donde tú estás no es el lugar donde Dios quiere tenerte. Porque hoy Dios está permitiendo esa frustración porque Él te está haciendo un llamado, porque Dios te está haciendo un llamado a aquello que nunca imaginaste, pero que Dios quiere llevarte. Oh Padre, en el nombre de Jesús, aquí hay personas, Señor, que a través de sueños, que a través de visiones, que a través de palabra, que en estas próximas semanas van a estar recibiendo la confirmación del llamado. De aquí hay personas que ya sabían el llamado, pero lo soltaste. Hay personas que lo soltaron porque creyeron que ese llamado no era para ellos, porque el pasado los alcanzó, porque el pasado del pecado los alcanzó, y tú soltaste el llamado cuando Dios te había hecho esa invitación, ese llamado, para que te prepararas, para que enseñaras su palabra, porque Dios había puesto en ti ese ministerio de maestro, pero tú lo soltaste, pero tú lo dejaste porque quisiste andar conforme a la vanagloria de este mundo. Oh Padre, en el nombre de Jesucristo, tu palabra dice que de lo necio del mundo tú nos has llamado. Y sabemos, Padre, que tú no has llamado a perfectos, sino que tú llamas a personas imperfectas para capacitarlas, para restaurarlas, para levantarlas. Oh Dios, levanta, Señor, a una nueva generación de llamados, y danos la sabiduría, Padre, como autoridades espirituales, a ser sabios, Señor, y ayudarles a que el ministerio, el llamado que tú les has entregado, Señor, pueda dar un fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Un fruto que permanezca, Padre. Oh Señor, en el nombre de Jesús, comienza a avivar ese llamado, Señor, en la vida de ellos. Que podamos darnos cuenta, Señor, que si no obedecemos a ese llamado, difícilmente cumpliremos tu propósito, Señor. Quita toda ceguera espiritual, quita todo engaño del diablo que ha entrado a través de la vista, Padre. Oh, en el nombre de Jesucristo, yo oro por ellos, Señor, para que tú les hables, Padre, para que tú los estés confirmando la palabra, y que nosotros, Señor, podamos seguir siendo transformados y preparados para toda buena obra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dile un aplauso a Jesucristo en esta noche. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Amén. Amén. Hermanos, como lo reitero una vez más, estos dos puntos que solamente tocamos
es una introductoria a los próximos miércoles que vamos a estar hablando sobre el llamado, vamos a hablar sobre los procesos, vamos a hablar sobre los discipulados, vamos a hablar sobre los entrenamientos y al final vamos a hablar también para ser enviados.